con la célula ValoExpress. Con ellos y con la colaboración de nuestro compañero Oscar Báez de la Tourette, quisimos preparar una demostración de una parte de lo que podemos lograr usando las capacidades de Cofax para la automatización de procesos documentales en Bancolombia. Les recomiendo pues, anotar sus preguntas para poderlas resolver al final y no interrumpir la presentación para cumplir con los tiempos. Entonces vamos a comenzar acá con la presentación. Inicialmente tenemos una parte donde podemos loguear nuestros usuarios de acuerdo al grupo que hayamos seleccionado para cada una de las etapas del proceso. En este caso ya vamos a iniciar con un usuario de digitalización de documentos. Vamos a ver en este momento un formulario ya directamente de Cofax, diseñado en Cofax, en el cual vamos a poder escanear los documentos a través de un dispositivo de escritorio o una multifuncional. En este caso lo vamos a hacer a través de una importación de archivos previamente escaneados para la demostración. Obviamente tenemos varios tipos de entradas, ya sea por email, por dispositivos móviles, por multifuncionales, etc. Vemos que aquí también podemos guardar alguna información referente a los documentos que estoy escaneando. Vamos a seleccionar los archivos desde la carpeta ya previamente dispuesta. Una vez los escaneo, esos documentos ya quedan aquí visualmente disponibles para el usuario que está operando la digitalización y puede navegar en ellos. Aquí, por ejemplo, vemos una solicitud de apertura de cuenta de crédito, una autorización, una solicitud de cambio de dirección, un reclamo, etcétera. Pueden ser una gran variedad de documentos que pueden ser digitalizados en lote. Aquí ya vamos a enviar a través de este botón a nuestro proceso de Cofax. Inmediatamente ya queda en un caso de negocio del banco o de la entidad en la que estemos aplicando este proceso. Enseguida pues ya pasamos a una parte donde un usuario de validación va a hacer la revisión tanto de la clasificación como de la extracción de los campos. Durante ese pequeño momento entre la digitalización y el logueo, el sistema se encargó de clasificar y separar y clasificar los documentos. Entonces aquí tenemos una pantalla de cola de trabajo. Durante la presentación vamos a ir descubriendo qué significan cada uno de estos campos. Por el momento vamos a iniciar con la actividad de revisión del folder o revisión documental. En esta, el encargado del operador lo que hace es revisar que los documentos hayan venido bien clasificados. Normalmente esto, si el sistema logró clasificar por encima de los umbrales, pasa automáticamente. En este caso, como había un documento que no logró clasificar, que ustedes ven aquí que se ha marcado con un signo de admiración rojo en la parte izquierda, el sistema se detuvo. Si se dan cuenta, el resto de documentos están por encima del 80%, que fue, digamos, que un umbral que se determinó para poder clasificar los documentos. Aquí simplemente enrutamos bien el documento, que fue un documento que por error llegó al sistema, entonces lo colocamos como mal enrutado y simplemente terminamos la tarea, completamos la tarea. En este momento el sistema ya pasó a un control del servidor en el que está haciendo la extracción automática de los campos que se han preconfigurado en el proceso. Entonces, dependiendo del tipo documental, van a haber diferentes tipos de campos. Puede ser direcciones, nombres, cualquier tipo de campo, y el sistema está en la capacidad de leerlo y validarlo. Sin embargo, algunos de los campos que se tuvieron en ese documento pueden quedar con sospecha de error. Nuevamente estamos en la cola de trabajo. Vemos que la actividad de validación está asociada al proceso de Digital Mailroom, que es correspondencia digital o automática. Vemos también otras características en esta pantalla que nos sirven como información para poder tener claro a qué actividad, a qué proceso, cuáles son los tiempos de cumplimiento, tanto del proceso en este que estamos viendo acá, como de la actividad en este otro de acá. Como están en color verde, quiere decir que estamos aún a tiempo de cumplimiento. También tenemos un color ámbar cuando están cercanos al vencimiento y un color rojo cuando ya están vencidos.
Tenemos también información adicional, como el nombre de la tarea. Tenemos el equipo al cual fue asignada la tarea. En este momento, pues, asignamos a un equipo, no solo a un usuario. Eso ayuda a que la tarea sea tomada por cualquier miembro del equipo y agilizar el proceso. También vemos en la parte más a la derecha que la información que habíamos capturado en el momento del escaneo también la podemos ubicar en esta pantalla para que el usuario tenga mayor información del lote y pueda ubicarlo dentro del proceso. Bueno, enseguida ya vamos a tomar la actividad de validación. Aquí, bueno, el sistema nos va a mostrar ya los diferentes documentos que digitalizamos, los vamos a poder revisar. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los documentos tiene un indicador en el lado izquierdo. Si alguno de los campos, al menos uno de los campos, tuvo una sospecha de error. Vemos que algunos de ellos no tienen errores, entonces esos el sistema automáticamente los va a saltar. Aquí vemos también una capacidad importante de Kofax, que es que el sistema logra ir a bases de datos o a algún tipo de guardado de datos previamente, por ejemplo, los datos del cliente, en los que a través de una búsqueda en el OCR yo puedo ubicar un dato indexado y colocar o completar el resto de datos en mi pantalla o en la parte central. Si ustedes se dan cuenta, ya en los datos del remitente y los datos del cliente ya han sido prellenados y podemos ver que la información está correcta porque se trajo directamente de una base de datos. Obviamente una extracción ahí de un campo de indexación. Pero también podemos tener algunos otros campos que definitivamente tienen sospecha. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí marcado en el lado izquierdo en el documento un campo que es el campo de dirección. La dirección nueva que el usuario está solicitando que se le agregue a la base de datos como su cambio de dirección. Entonces, ¿el sistema qué hace? Él se detiene en el campo, pide al usuario que confirme, el usuario revisa el documento, el sistema está en la capacidad de ubicarlo dentro del documento y también tiene al lado izquierdo del campo un recorte para facilidad de lectura. Entonces, acá lo que el operador haría sería verificar que está correcta la información, lo valida con un enter. En el momento en que da enter, si ustedes se dieron cuenta, la alerta desapareció. Este campo, como no es obligatorio, el de Action Date, simplemente no lo colocamos, pasamos al siguiente campo con sospecha y vemos que el siguiente campo con sospecha está en el documento, en el siguiente documento, en el 2. Aquí hay que resaltar que la extracción no solo de Kofax no solo es OCR, ahí también tenemos un documento manuscrito en el que vemos la solicitud de la apertura de cuenta y vemos que la información la llenaron a mano. Entonces, el sistema logra reconocer esa información en documentos manuscritos. Aquí la nacionalidad alemana, vemos que está correctamente extraída, entonces simplemente el operador nuevamente da enter para validar que está correcta. Igualmente la dirección de nuestro cliente, de nuestro posible cliente y el teléfono fueron correctamente capturados. Cuando doy enter en el teléfono, si se dieron cuenta, pasó directamente al siguiente documento, en este caso es el 5, y porque el 4 no tenía ningún campo con sospecha de error. Aquí vemos que se trata de un reclamo. El campo sobre el cual se detuvo inicialmente es el de la fecha de acción, pero ese no lo vamos a validar. Aquí tenemos una característica importante que es cómo yo puedo intentar descubrir ciertas propiedades del lenguaje natural a través de una programación avanzada. En este caso vamos a llenar un campo de prioridad, ¿sí?, con una técnica que es usar palabras claves dentro del documento. Entonces aquí usamos palabras como reclamo, como abogado, como proceso judicial, en las que si yo las encuentro, determino que puede ser de prioridad muy alta. Y un tema muy importante acá que es el de egocentrismo. Cuando un cliente habla en primera persona, habla de sí mismo siempre durante el texto, sospechamos que por estudios psicológicos que ese cliente va a tener un alto riesgo de que nos coloque una demanda,
de que entable un proceso judicial, etcétera. Entonces, eso nos permite determinar una prioridad más alta para el documento. Aquí lo llaman egocentrismo, pero es basado en estudios psicológicos. Entonces, estas dos técnicas son importantes para determinar la prioridad que se le debe dar al documento. Pasamos al siguiente documento. Aquí, a propósito, no se hizo la extracción para ver cómo el sistema está en la capacidad de autocompletar con todo el OCR, no solo con palabras que nosotros hayamos escogido. Y, por ejemplo, colocamos la B, entonces él busca todas las palabras con B, simplemente damos Enter para completar el nombre, Betty, luego Royal para el apellido. También podemos tener ahí la dirección, ahí podríamos haber hecho un enlazamiento del campo y él extrae la información del OCR. En el caso del código postal igualmente, y en el caso de la dirección podemos incluso dar un clic sobre la palabra y ya tenemos completa la información. Aquí, como ya no hay más documentos con sospecha, pasamos al siguiente, ya cerramos la tarea. Es importante ver acá la integración con una herramienta de control de contenidos, de un Content Manager. Esa integración nos permite no solo almacenar los documentos, indexarlos, nombrarlos, sino también tener una relación entre los índices que yo creé en Kofax con los índices que se pueden manejar en este tipo de herramientas. Aquí también podemos acceder a los documentos, revisarlos, mantener la seguridad propia de la herramienta de SharePoint en este caso, pero podía haber sido cualquier otro tipo de gestor de contenidos de repositorio documental. Es muy clave este tipo de integraciones porque puedo tanto enviar información al gestor como el gestor devolver a Kofax para continuar un proceso. En esta demostración vamos a ver esa integración un poco más a detalle. Esta es la primera parte, vamos ahora a pasar a una segunda parte que ya es el proceso como tal de solicitud de apertura de cuenta corriente. Aquí ya estamos en una ventana de cola de trabajo en donde vamos a tomar una actividad que ya una persona un poco más especializada va a analizar los documentos que se enviaron para ese proceso. Como ustedes saben, los procesos o los casos de negocio se pueden dividir en subprocesos dentro del banco. Este sería uno de esos subprocesos en el cual una persona especializada lo que hace es revisar que se llegó la solicitud del documento, ¿sí? Y simplemente si ve que está bien diligenciada, lo que hace es revisar información aquí importante. Por ejemplo, aquí ya vemos integraciones con otro tipo de sistemas, de bases de datos, de gestores, en los que me envía la información, por ejemplo, del Credit Score, y me la carga en el formulario directamente para que la persona que revise tenga el criterio de aceptación de esa solicitud. Aquí en la parte izquierda vemos información que se obtuvo de ese tipo de servicios o de consultas prediseñadas. Sin embargo, también podemos tener otro tipo de información, ¿no? Entonces, en la parte más a la derecha, sobre el documento de solicitud, vemos que hay unas pestañas. Esas pestañas que están ahí donde dice Documents and Money Landing Chart y eso, y Case Notes, nos permite tener información en un solo espacio. Aquí en el caso de la segunda pestaña vemos que nuestro solicitante no tenía ninguna búsqueda en páginas de crímenes financieros ni judiciales. Esta búsqueda es muy importante resaltarla porque aquí ya estamos utilizando un concepto que muy de moda, que es el RPA, la robótica, ¿no? Entonces ya aquí fuimos a unas páginas, buscamos esa persona, miramos que no tuviera ningún riesgo y no estuviera buscada en ninguna de esas páginas, no estuviera publicada o no estuviera, digamos que no la están buscando por crímenes financieros en el caso de FCA, ni crímenes judiciales en el caso de Crime Stop, de FBI, etcétera. Entonces vemos que ahí nos salió, cuando escribimos la palabra John, nos salió una serie de búsquedas que en ese momento hizo. Si ustedes se dieron cuenta, la búsqueda fue muy rápida, utilizando un robot de RPA de Kofax.
Bueno, vemos también en la parte inferior que cuando nos ubicamos en alguna de estas consultas nos trae también la URL donde fue encontrada esa búsqueda. En este caso nos estamos ubicando en una página del FBI para que ustedes vean que esto digamos que se hizo en tiempo real. Entonces tenemos también disponible un botón en la pantalla al lado derecho donde dice Go, vamos a dar clic ahí en ese botón para ver que nos dirige a la página donde fue encontrado esa persona. Aquí vemos que, bueno, tiene unas publicaciones ahí por búsqueda de esa persona, de pronto por algún crimen, algún estudio, algún proceso judicial en el que está llevando en ese momento. Entonces acá eso sirve al usuario pues para ir evaluando qué tipo de riesgo tiene el cliente que nos está haciendo en este momento la solicitud, ¿no? De apertura de cuenta. Bueno, como en este caso Bitgin Lender no tenía ningún proceso, no se encontró en ninguna de estas páginas, lo que el usuario pues, del servicio al cliente haría en este caso es aceptar la solicitud. Vemos que tiene un alto credit score, vemos que no tenía búsquedas por allá en páginas de crímenes ni este estilo de cosas. Entonces lo que hacemos acá es agregar una nota. Simplemente vamos a colocar aquí un OK y vamos a adicionar la nota, ¿no? Estas notas a través de todo el proceso nos sirven para ir mirando qué ha pasado con los documentos que se van agregando al proceso. Entonces damos OK, adicionamos la nota y completamos la tarea. Bueno, aquí es muy importante resaltar que este tipo de herramientas permitieron a los usuarios hacer una validación rápida del cliente que nos está haciendo la solicitud, disminuir el riesgo de, por ejemplo, que sea un cliente que esté buscado por antilavado o algún tipo de cosas así. Vemos aquí que ya llegó a la siguiente tarea, que es generar el pack de bienvenida. Entonces aquí es también importante resaltar que el sistema Kofax nos permite integrarnos con sistemas de comunicación con el cliente. En este caso estamos utilizando una herramienta llamada Kofax CCM que nos permite también generar documentos para envío al cliente para hacer esas comunicaciones, no solo internas sino externas, en este caso con un cliente que nos está haciendo una solicitud de apertura de cuenta. ¿Qué sucede aquí en este formulario? Yo tengo la posibilidad, usted lo ve muy sencillo, pero realmente lo que hace es integrarse con el sistema CCM y entregarle una información que nosotros podemos modificar aquí, como es el lenguaje en el que voy a generar esos documentos, si le voy a colocar algún tipo de marcas, un logotipo, cualquier tipo de diseño o información adicional que yo quisiera enviar en ese documento, lo puedo hacer a través de un formulario de Kofax e integrarlo con el sistema de CCM. Esto es muy importante porque podemos tener clientes de diferentes tipos y necesitar enviarlos en diferentes idiomas o con diferentes logotipos o información adicional. Cabe resaltar acá que estamos usando ya desde hace un momento un concepto muy importante que es el no uso del papel, el paperless. Poco papel. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no tenemos un documento como tal físico, sino enviamos un paquete de documentos al cliente que en este momento está recibiendo un email y lo puede abrir el paquete que le enviamos, el paquete de bienvenida. En este caso es un PDF contenedor de documentos, ¿no? Cuando el cliente le dio clic en abrir el documento, el sistema se va a un componente adicional de Kofax que es el SIGNDoc, donde le muestra información inicial, le muestra el consentimiento, aquí es información jurídica de qué implica firmar este tipo de documentos con estos programas a nivel digital. Esto pues puede variar dependiendo de la compañía, del banco o de quien esté generando este tipo de firmas a través de estos sistemas. Entonces, lo que hace el cliente sería aceptar ese consentimiento, pasar a la siguiente ventana y aquí ya podemos ver que el cliente va a firmar el documento, va a hacer una firma digital, él puede revisar su documento, en este caso pues simplemente estamos viendo el contrato, pero el documento trae implícito o trae contenido varias cosas que son como por ejemplo puede ser un registro de auditoría,
y puede ser el certificado digital, etc. Entonces aquí vemos el documento, él lo va a leer y va a tener la posibilidad de firmarlo sin necesidad de imprimirlo. ¿Qué le da al sistema? La posibilidad de 3 opciones para firmarlo. Entonces, una que es una firma a mano alzada, que lo puede hacer en un dispositivo, un pad, si está con el asesor comercial, o lo puede hacer de su teléfono con el dedo o con un lápiz óptico. También puede tomarse una selfie para que sirva como referencia de la firma y tener esa representación en el documento. Y por último, el que vamos a utilizar aquí es un clic. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es una representación de la firma que tiene validez porque el sistema le ha dado un certificado digital al documento, tanto del lado del banco como del lado del cliente. Entonces, acá procedemos a colocar el nombre, el sistema le crea una representación de la firma que es valedera por lo que les mencionaba. Hay un certificado que garantiza la validez del documento. Aparte, también tenemos un tiempo que se registra en el documento, que es una información de exactamente el tiempo en que se firmó, para evitar que se hagan modificaciones sobre él posterior a esa firma. Una vez que el cliente ha firmado, ya procedemos a salvar la firma. El sistema termina su parte y envía al proceso en COFAX una notificación para que el proceso continúe. Entonces aquí vemos que también ha llegado algún correo de notificación a los administradores, bueno, etc. Podemos abrir el documento, podemos revisar que este contenedor tiene también por dentro el documento firmado y tiene registros de editoría, bueno, aquí vamos a ver sobre la firma cómo tiene implícito el certificado, ¿sí? Entonces vemos ahí el estado de validación de la firma. Vemos las propiedades como tal de esa firma, podemos ver el certificado generado, es un certificado obviamente del banco, vemos los detalles, etcétera, todas las características que hacen que esta firma sea válida para continuar con el proceso de aceptación del cliente y de apertura de la cuenta. Bueno, entonces ahora ya una vez que se hace esta revisión, ya podemos volver aquí a la cola de trabajo. Como ya tenemos, digamos que todos los documentos y ya se hizo la firma, el sistema nos deja en una última etapa, que es la de revisión final por parte de un operador de servicio al cliente, en la que vamos a ver los documentos que se inyectaron al proceso durante todo su trayecto. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el contenedor ya lo podemos visualizar desde el formulario de COFAX y podemos abrir tanto el documento firmado, verificar la firma, verificar que esté correcto, que tenga el certificado, igual que lo hicimos en la pantalla anterior. También, pues, como les decía, es un contenedor, puede tener todos los documentos, la información que viene almacenada allí. Y pues cuando el operador acepta, el sistema le envía al cliente una bienvenida ya aceptando que se ha gestionado todos sus documentos y es aceptado para abrir la cuenta corriente. También vamos a volver ahí sobre nuestro Content Manager para revisar que los documentos ya quedaron almacenados, que podemos recorrerlos, que podemos navegarlos, hacer cualquier otro tipo de integración que se quiera con este Content Manager y ya finalizar el proceso. Entonces aquí él haría una revisión adicional y culminaríamos con esta parte del proceso. Bueno, ya entonces hemos terminado la presentación. Si tienen alguna inquietud. Si no hay inquietudes, vamos a darle la palabra a un compañero de la TURED que nos va a hacer un